entender los tiempos del Señor. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Mi deseo y mi corazón es que se produzca un avivamiento, pero de verdad, un avivamiento de la iglesia del cual nunca se haya visto. Creo que es el deseo. Si usted es cristiano, tiene que correr, no sé qué corre por sus venas, pero yo le puedo asegurar que por mis venas corre que el Señor pueda obrar en los corazones, pueda transformar los corazones, que tengamos el concepto bien claro que el Señor es el que produce los cambios. Vemos a los niños, ahí estaba viendo el video y vemos a los niños con su forma, con su enseñanza, como las maestras los llevan, los guían hacia el Señor, y ellos tienen el deseo de comunicar lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo. Y pensé yo, por un momento se me pasaba todo por la mente, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud? Vemos a los niños que se están levantando, creemos que van a ser una generación donde Dios los va a levantar y se va a producir un avivamiento. Está preparando, Dios está preparando a corazones humildes, corazones que van a aceptar su llamado, al llamado del Señor. El Señor va a preparar por medio de su verdad, de su palabra, va a preparar a los niños, aquellos que realmente le digan: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo eso lo creo, hermano. De hecho, nosotros tenemos el deseo de que eso ocurra por medio de su verdad. En la antigüedad se hacían expiaciones, y expiación significa corregir las injusticias cometidas o los pecados cometidos, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía expiación por medio de un cordero, por la sangre de un cordero, al lugar santísimo donde había el arca del pacto con un propiciatorio. Era una lámina, digamos, de oro en el cual se esparcía la sangre y se hacía era un propiciatorio, digamos. En ese propiciatorio significaba, cuando se hacía la expiación, Dios aplacaba la ira. La propiciación significa aplacar la ira por medio de una ofrenda. Eso era una sombra de lo que Cristo iba a hacer y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él se dio, hizo una obra expiatoria. Él mismo se dio en ofrenda. Él mismo fue el propiciatorio para usted y para mí. Es aplacar la ira, todas esas injusticias que vos y yo cometimos, todos los pecados que vos y yo cometimos, por medio de la gracia de Dios, por medio del amor y la misericordia que Dios te tuvo a vos y me tuvo a mí, porque Él amó, dice, de tal manera al mundo, que mandó a su Hijo a morir en propiciación por tus pecados y por los míos. Él hizo una obra expiatoria. Él se presentó con su cuerpo. Dice que Él tenía que morir, hacerse hombre, hacerse carne y morir en favor tuyo y mío. Esas son las buenas noticias, las maravillas que el Señor ha hecho. Y yo digo, esa ira, esa justicia de Dios que tendría que haber caído sobre vos y sobre mí, cayó sobre su Hijo. Él pagó la deuda, pagó todo lo que nosotros debíamos. Fuimos comprados a precio de sangre. Y yo digo, ¿estás valorando eso? ¿Le estás dando valor realmente al precio que Cristo pagó por tu vida? ¿Te parece poco? ¿Te parece que el Señor no te dio el motivo para estar vivo? Y que tenemos la esperanza en Él de poder
el día que partamos de esta tierra, de estar vivos con esa esperanza que Él nos regala la vida eterna. De hecho, hoy estamos gozando una parte de ese regalo precioso que el Señor nos da. Imagínense qué valor le estamos dando a la sangre preciosa de Cristo, que se dio en expiación, que Él fue nuestra propiciación por nuestros pecados. Él nos reconcilió con Dios siendo enemigo de Dios. Y usted me puede decir, bueno, pero siempre hablamos de evangelismo, siempre hablamos del evangelio, y no me voy a cansar, hermano. No me voy a cansar hasta que el Señor, mientras me dé vida y esté atrás de un púlpito, voy a hablar de evangelio. Voy a hablar de la cruz de Cristo, a Cristo y a este crucificado, hermano. Eso deberíamos hacer todos. La iglesia tiene que tener presente, y no solamente hablarlo, sino ponerlo en práctica, que nuestras vidas sean totalmente transformadas por el evangelio. El evangelio no solamente se habla, el evangelio es poder de Dios para los que creen. Yo me emociono, hermano, realmente ver a los niños salir a la calle y estando en un lugar lleno de oscuridad, de muerte, y vemos a los niños ahí que quieren que otros conozcan a este Dios que salva, que transforma las vidas, que dio su vida. Y a veces nosotros no le damos importancia, hermano. Jeremías capítulo 10, versículo 23, nos enseña que muchas veces el hombre no es señor de su camino, ni tampoco el que camina puede enderezar su camino, hermano. Venía en Cristo. Venía en Cristo mientras puedas. Mañana puede ser tarde, hermano. Venía a Cristo. Si Él te llama, dice que el que a mí viene, dice el Señor, no le echa fuera. Yo creo que es un tiempo donde su gracia se está siendo derramada, y si el Señor nos permitió estar en las rutas, estar en este lugar, es porque su amor y su gracia y su misericordia están todavía. Se ha cortado la mano del Señor, dice Isaías. No se ha cortado, hermano. Todavía el Señor sigue obrando. ¿Cuál es el motivo de que te alejes? ¿Cuál es el motivo que no le des la importancia a la palabra de Dios? ¿Por qué sos indiferente a la palabra de Dios? ¿Por qué te alejas del Señor? ¿O no sabes que puede ser tarde mañana? Si el Señor hoy te da, dice, si hoy escuchás la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, porque el Señor hoy te habla y hoy te quiere guiar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice, ¿no? Pero su fin es un camino de muerte, es un fin de muerte. Creo que es tiempo de meditar, hermano. ¿Cómo estamos en el Señor? Hoy te llama el Señor. Vení a su casa. Vení a su camino. No te quedes y no abandones el camino de salvación. No abandones el camino de luz. No abandones el camino de la vida, hermano. Estamos viviendo un tiempo precioso en la gracia del Señor. Mira a los chicos cómo llevan a Cristo afuera. Lo estás haciendo, estás obrando como el Señor te manda. Siempre hablamos de evangelio, siempre hablamos de evangelismo. Te pones en la brecha, te estás poniendo en la brecha. Hermano, aprovechar los días buenos que el Señor te regala. Aprovecharlo, hermano. Aprovecharlo. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por este tiempo precioso. Señor, que nuestras
venas corra, Señor, el Evangelio, Dios mío. Cristo sea el que prediquemos y a este crucificado, Señor. Que nuestros corazones puedan latir, Dios mío. Puedan, Señor, rebosar de tu presencia, pero no solamente, Señor, por palabras, sino que de hecho, Dios mío. Oro, Señor, por un pueblo, Señor, que tenga vida, Padre, por medio de tu palabra. Un pueblo, Señor, que se inquiete. Un pueblo, Señor, que se derrame delante de tu presencia, Dios mío. Un pueblo, Dios mío, que se ponga en tus manos y pueda mostrar tu luz y ser sal, Dios mío. Gracias te doy por este tiempo. Que puedas obrar en mi corazón cada día, Señor, y que puedas mostrarme tus maravillas, Dios. Oro, Dios mío, por los niños, estos niños que se están levantando, que sean niños que se pongan en tus manos y que en sus venas, Señor, y en su corazón puedan correr, Señor, tu gracia y tu salvación, Dios mío, y que lo puedan compartir a cuantos más puedan. Prepara a misioneros, Señor. Prepara, Señor, a misioneros para que ellos tengan esa carga y puedan, Señor, llevar el mensaje de salvación a otros lugares. Anhelamos, Señor, en este tiempo que se levanten misioneros. Anhelamos, Señor, en este tiempo que personas puedan compartir tu palabra. Evangelismo, Señor. El Evangelio, Padre, las buenas noticias de salvación, Señor. Señor, que podamos tomar conciencia, Señor. Un tiempo donde realmente lo necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Póngase cómodo. Me emocioné, perdón. Realmente creo que es un tiempo donde el Señor está orando y no es para menos. No es para menos. Ver el fruto. No sé si usted se da cuenta. El fruto de la iglesia. Ese es el fruto de la iglesia. Un avivamiento se tiene que producir, hermano. Corazones transformados. Corazones que se rindan ante la palabra del Señor. Corazones que le digan, Señor, heme aquí, como le dijo Isaías, envíame a mí. Se anima, tiene la valentía, tiene el deseo, tiene en sus venas, corre el predicar a Cristo. Eso es avivamiento, hermano. Avivamiento no es emoción. Avivamiento no es una tarea que lo hace el hombre. Esdras. En el tiempo de Esdras se produjo un avivamiento. En el libro de los Hechos, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, se produjo un avivamiento. Y así sucesivamente. Podemos ver la casa de Cornelio. En Samaria. Miren los grandes avivamientos. En el libro de Romanos, por el libro de Romanos, también se produjeron grandes avivamientos. Los reformadores se levantaron y dieron un grito. Gloria a Dios. Ese es el grito. Solo la Escritura tiene autoridad, es inerrante y es suficiente para que el hombre pueda conocer la verdad, pueda conocer la salvación y pueda conocer a Cristo. Si conoces la verdad la verdad te va a hacer libre. Amén. Si conoces la verdad es Cristo, la verdad es su palabra, la verdad es su evangelio, la verdad de lo que Dios hizo en tu vida. Esa es la verdad. No hay otra verdad. No hay una verdad relativa. Eso es mentira. La verdad relativa no existe. Tiene que ser una verdad absoluta. No es tus argumentos. No son lo que vos pensás. No son lo que yo pienso. Es lo que dice la Biblia. Eso es lo que el Señor nos demanda. Razón de esperanza. Eso es lo que el Señor nos manda. A usted y a mí. ¿Estamos en la brecha, hermano? ¿Estamos preparándonos? ¿Se está produciendo un avivamiento en tu corazón o todavía no sentís nada? ¿No te conmoves por el Señor? ¿No te conmoves por las personas que se pierden?
¿No te conmoves en predicar el Evangelio, en compartir las buenas noticias? No hay algo que, como dijo Jeremías, en mi corazón hay un fuego que no se puede apagar. Me quise alejar de vos, dice Jeremías, pero en mi corazón, entre mi corazón, había un fuego, que ese fuego tiene que producir un avivamiento, una humillación delante del Señor. Y creo que estaríamos toda la mañana hablando de lo maravilloso que es el Señor y lo que produce ese avivamiento, ese avivamiento. Lea Romanos, les animo a que lea Romanos. Está todo el Evangelio y se han producido grandes avivamientos por el libro de Romanos. Primera de Corintios capítulo 7, versos del 1 al 9. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 7, versos 1 al 9. Glorificar a Dios en la soltería y en el matrimonio. Ese es el título. Glorificar a Dios en la soltería y en el matrimonio. Lo leo en el nombre del Señor. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia o vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia o el dominio propio, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hasta ahí no va. Las enseñanzas del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, que duró más de 18 meses, cuando el apóstol Pablo llegó a Corintio, después de Atenas llegó a Corintio, él tenía razones de esperar, y Dios les dé la razón a usted y a mí de esperar el fruto que nosotros esperamos de la iglesia, de esperar cierta madurez espiritual. Ese es lo que el apóstol Pablo esperaba de los corintios. Y vemos esta carta en 1 de Corintios que muestra que la iglesia de Corintios, en lugar de madurar en el tiempo entre la partida del apóstol Pablo y la carta que él escribió, ese es un lapso que supuestamente el apóstol Pablo esperaba de los corintios que maduraran. Al contrario, hermano, creció y creció. Por falta de madurez crecieron los problemas en la iglesia. ¿Recuerdan ustedes que venimos hablando de todas las problemáticas que los corintios estaban viviendo? Bueno, creció y una cantidad de problemas. Y la carta a los corintios nos ayuda a nosotros, a usted y a mí, ayuda a comprender más a fondo cómo es el patrón de santidad de Dios
para su pueblo. Nosotros tenemos un patrón de santidad, que es el de Dios para nosotros. Cómo vivir, cómo conducirnos, cómo tener a nuestro matrimonio bien ordenado, cómo estar con nuestros hermanos bien en paz, y bien cómo colaborar, cómo trabajar dentro de una comunidad cristiana, de estar bien establecidos. Tenemos que tener la madurez que el Señor nos demanda. ¿Cómo es eso? Bueno, con el tiempo, a medida que uno va creciendo, una santificación progresiva, va teniendo un conocimiento de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, va de la mano, ¿no? La palabra de Dios y los hechos. Podemos tener mucho de la palabra de Dios, pero todavía nuestra madurez no está, digamos, desarrollada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que no se va a producir nada. Conocimiento con los hechos van de la mano. Eso produce a un creyente que sea una persona que sea creíble, una persona que tenga un buen testimonio, una persona que realmente sea un cristiano de verdad y que represente a Cristo en todas las áreas de su vida. Eso es un cristiano maduro que no solamente le va a decir, conozco la palabra, hago los hechos también, como dice Santiago, ¿verdad? Dice, vos mostrame las obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, vos mostrame las obras en tu fe y yo te muestro mi fe por mis obras. ¿Cuál es tu fe? Bueno, el creerle al Señor. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Dice, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, dice el Señor. Separado de mí nada puedes hacer. Separado de la palabra de Dios nada podemos hacer. Si queremos un crecimiento, si queremos un avivamiento en la iglesia, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que estar empapados en la palabra de Dios y tener un conocimiento claro. De hecho, nosotros cuando venimos a la iglesia y nos reunimos, que ese es un medio de gracia que el Señor nos permite por su amor de estar todos juntos. Qué lindo que es verle hoy, y agradezco por su vida, de que podemos estar todos juntos. Realmente mi corazón les agradece a Dios por su vida, hermano. Ver que puede estar atento a escuchar la palabra de Dios. No a mí, no me escuchan, escuche la palabra de Dios. Es la que a usted le va a dar vida, es a la que a usted le va a dar un crecimiento, una madurez. Y bueno, tenemos un patrón de santidad de parte de Dios, o sea, Dios hacia su pueblo, ¿bien? Y cómo ese patrón está unido a la obra salvífica del Señor Jesucristo. Todo va relacionado, hermano. Acá nada se disuelve o nada se suelta. Todo. Dios ya tiene un patrón de santidad. La ley moral de Dios, un orden que el Señor nos demanda en su iglesia. Y qué mejor que lo que el apóstol Pablo está enseñando acá sobre una carta que le escribieron. Bueno, la iglesia le escribió una carta al apóstol Pablo pidiéndole instrucciones sobre el matrimonio, sobre el divorciarse, porque eso es lo que ellos esperaban. Había un grupo ahí de ascéticos, un grupo que ellos querían purificar su espíritu por medio de la negación de los placeres. Ellos se iban de un extremo a otro. Y ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo se estaban conduciendo con respecto a este tema. Del capítulo 1 al capítulo 4, se recuerdan que el apóstol Pablo fue informado de todos los problemas que había en la iglesia. Y él ahí, por medio del Evangelio, primero le dio un énfasis al Evangelio, que ustedes fueron ricos en todo, por medio del Señor Jesús, en el conocimiento. Del capítulo 1 lo podemos ver, no me voy a ir atrás, pero en todo conocimiento, en los dones, y así sucesivamente. Ustedes tienen las riquezas ahí, pero tienen la riqueza, tienen el conocimiento, pero les falta algo. La madurez. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está tu vida
con el Señor? ¿Estás siendo confrontado por la verdad? ¿Estás siendo humillado por el Señor? ¿Te estás humillando? ¿Estás bajo el señorío de Cristo? ¿Bajo su gobierno? El cristiano tiene que ser humilde. Jesús en un momento le dice a los apóstoles: aquel que no se humille como este niño, le dice el Señor, no puede ser, digamos, mayor en el reino de los cielos. Tiene que ser humilde, tiene que ser humillado. Y cualquiera que acepte a un niño como este, digamos, que lleve mi nombre, tiene sabiduría, tiene conocimiento. Aquel que acepte, aquel que pueda comprender realmente la obra del Señor, aquel que los niños ayer predicaban el Evangelio, y aquellas personas que realmente el Señor las puso por delante, son personas que realmente escucharon el Evangelio, escucharon la vida, escucharon la luz. La luz es el Señor. Bueno, y a partir del capítulo 7 en adelante, este grupo que practicaban el ascetismo le enviaron una carta al apóstol Pablo diciéndole sobre el divorcio, sobre el matrimonio. Ellos creían que, digamos que las personas no debían, en primer lugar, no debían casarse. Miren, tenían un lema, ellos tenían un lema que dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, este era el lema que ellos tenían: bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, no contaminarse, porque ellos creían que el tocar mujer, o sea, el estar juntos, se contaminaban. O sea, que los placeres para ellos estaban de más. Si bien tenían razón, porque la promiscuidad sexual, ahora lo podemos ver. Hoy en día está muy latente la promiscuidad sexual. ¿Sabe qué es eso? Es una persona que no se siente cómoda con una persona, se separa y busca a otra persona. Por los placeres nomás. ¿Sabe qué hace esa persona también? Nuevamente desecha nuevamente y busca otro. Y así. Hoy tenemos, pero vía libre con eso. ¿No le parece? Sí. Personas que hacen eso continuamente. Tengo un conocimiento de eso, por eso le hablo, pero no solamente el conocimiento, sino que se ve, está a flor de piel eso, está en la sociedad hoy en día es vía libre. A todo lo bueno le llaman malo, pero a todo lo malo le llaman bueno. Las leyes de hoy están todas totalmente comprometidas a todo eso. Es una lástima cómo vivimos una sociedad dándole la espalda a Dios. Bueno, eso es lo que ellos pensaban. Que estaba bien, si bien estaba bien. Bueno, 1 Corintios, la carta esta nos ayuda a ver cuán amplio es el Evangelio. El Evangelio abarca todo, absolutamente todas las áreas, y es amplio de A a la Z. Nos instruye sobre cómo pensar sobre la soltería, el matrimonio, el divorcio, en el capítulo 7, ahora lo que vamos a tocar. Nos enseña cómo ordenar nuestras vidas juntos como matrimonio. Eso nos ayuda, lo que vamos a leer, esposo y esposa, un patrón bíblico. Necesitamos un patrón bíblico para poder ordenarnos y estar bien delante del Señor. El punto 1. Respuestas sobre el matrimonio. Bueno es para el hombre no tocar mujer. Posiblemente era un dicho de ellos que se utilizaba por este grupo, quienes ellos condenaban la promiscuidad sexual, pero también se iban al otro extremo. Dicen que no se podía casar, no se podía casar, porque para ellos era pecado, ¿verdad? Y miren, en 1 Timoteo capítulo 4, versos 3, el apóstol Pablo habla de ese tema, y que son personas que van en contra de la voluntad de Dios, van en contra de lo establecido por Dios, porque dice que van a prohibir casarse y van a prohibir comer alimentos que el Señor creó. El Señor, si vamos al principio, el Señor instituyó el matrimonio como una bendición. De hecho, el Señor hizo
a Adán primero, después formó a Eva de una costilla del hombre. La formó ¿para qué? Para que sea una ayuda idónea, para que sean un matrimonio y que sean consolidados los dos y que los dos se den el uno al otro, porque acá no hay uno más, más privilegioso que el otro. El hombre y la mujer son iguales delante del Señor. En gloria, digamos, ¿no? Si bien después hay roles que también hay que respetar dentro del matrimonio. Por eso digo que hay un patrón de santidad de Dios, que es un patrón que es para su pueblo. Y nosotros debemos aceptarlo. ¿Cómo eso? Someternos a la voluntad de Dios, someternos a la palabra de Dios. Bien, el apóstol tenía que tener una respuesta clara en cuanto al asunto del matrimonio. En cuanto al asunto del matrimonio. Si bien ellos estaban en lo correcto en cuanto a que no se debía, digamos, practicar la promiscuidad sexual, pero tampoco irse al otro extremo. El apóstol se opone a la inmoralidad sexual, pero también reconoce el valor de permanecer soltero. Dice, por causa de las fornicaciones, dice el apóstol Pablo, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? No es así como ustedes dicen, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué? Porque ahí vienen los problemas, hermano. Porque si nosotros nos vamos de un extremo al otro extremo, de ya al punto de no tener un matrimonio sólido, ¿qué va a pasar? Porque la falta de dominio propio del hombre y de la mujer hace que pequen en pensamiento, en hechos. Eso es importante. No quiero hablar mucho porque hay chicos, no quiero hablar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Y, ¿no? Hay un dicho así, ¿no? Y con los ojos, hermano. Los ojos son los primeros que son la ventana del alma. Los ojos son la ventana del alma. Lo que uno mira es lo que proyecta y después sale a la luz lo que uno maquina, lo que uno piensa, ¿verdad? Y ahí viene el pecado. Eva no pecó por el hecho de agarrar el fruto. Eva pecó antes y después se produjo el hecho. Por eso es importante eso tener. Y acá el apóstol Pablo le da una enseñanza sobre cómo, a causa de las debilidades de ustedes, a causa de que no pequen, hermano. Es bueno casarse, es bueno tener un matrimonio. Si bien no digamos, a la manera de tener una promiscuidad sexual, de que desechar y buscarse otro matrimonio. Desechar, no es así. Si bien el apóstol Pablo eso lo avaló, lo que ellos pensaban lo avaló, de que uno tenga, moralmente no tenga un sentido de matrimonio, de familia. Hoy en día, ¿quién paga el pacto cuando un matrimonio se separa? Los hijos. Por eso hoy tenemos tantos niños que piden a grito, que no entienden el concepto del padre. La paternidad es algo muy fundamental, muy importante, hermano. Para dirigirse a Dios como Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos que tener un concepto de paternidad. Si no, no sabemos. O sea, yo no me puedo dirigir a mi Padre Celestial si no lo entiendo. ¿Qué es un padre? ¿Qué es un proveedor? ¿Qué es una persona que me va a cuidar? Que me guía en mi camino. O sea, cuando yo tengo por algo el Señor hizo la figura paternal, la figura de la madre, la figura de la familia. Por algo lo hizo. No es que fuimos casualidad y bueno, listo, bueno, nos casamos y vivimos No, hay un orden, hay un patrón bíblico. Y por eso el Señor honra a los matrimonios. ¿Por qué? Porque es la primera institución que Él creó. Y así los chicos también pueden ver la figura y tener un modelo. Y de ese modelo van a ser bendecidas, una sociedad bendecida, hermano. Amén. Si de otra manera, es lo que está pasando hoy. Es lo que está pasando hoy. Vamos a ver, aparte del matrimonio, que es muy importante,
el apóstol Pablo tiene razones específicas, válidas, el apóstol Pablo, para que un cristiano quiera permanecer soltero. Porque no solamente el estar casado, como ellos decían que querían desecharlo y que ellos querían que la persona esté sola. Bueno, bien, hay razones. Vamos a la palabra de Dios. En el versículo 32 al 35, en este sentido es bueno la soltería, hermano. Mire lo que dice el 32 al 35. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Sí? De cómo agradar a quién, al Señor. ¿Por qué el soltero tiene ventajas de eso? Porque el soltero no tiene que rendirles cuentas a su mujer. En ese caso, cuando está soltero, no le rinde cuenta, no está, digamos, no me sale la palabra, ¿cómo se dice? Juntos, o no son una sola carne. No son una sola carne, por lo tanto, ¿qué hace el soltero? Puede agradarle al Señor, exactamente, y puede decir el soltero o la soltera, ¿no? Yo me voy de misionero a tal lado que solamente agrado al Señor, el Señor me guía, el Señor me va llevando a donde Él quiere. Puedo tener todo el tiempo para poder hacer la obra del Señor. No tengo impedimento, no tengo hijos, no tengo esposo o no tengo esposa, viceversa, ¿no? No tengo impedimento para servirle y agradarle al Señor. Me quiero ir de misionero, no sé, a la China me voy. No sé si se explica. Pero cuando uno está casado es diferente. Vamos a leerlo. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahora ya, el casado, yo por ejemplo, no me voy a poner ejemplo. Yo no puedo decir, bueno, me voy a misionero al Congo. ¿Por qué? Porque ya yo le tengo que... todo, ¿no? Si el Señor es un orden. Si el Señor me llama a mí, va a llamar a toda mi familia. Nunca me va a llamar a mí solo. Eso es del Señor. Hay un orden. Y yo no puedo decir, bueno, me voy al Congo, total, dejo mi familia porque el Señor me llamó. No, el Señor va a llamar a toda mi familia. Y yo ya tengo a quién agradarle. Porque yo me casé, soy una sola carne. Ya no puedo servir al Señor solo. Mi situación ya no es la misma. Por eso hay mucha ventaja en el soltero. El apóstol Pablo dice, quisiera que todos sean como yo, ¿no? Que tengan el don de abstinencia. Pero bueno, yo sé que por causa de las debilidades, cásense, no se quemen, cásense, dice. Tengan su propio matrimonio. Y aquel que es soltero y que tenga el don de abstinencia, digamos, que pueda, bueno, gloria a Dios, porque dice el apóstol Pablo que le agrada al Señor nomás. Y como es, y puede hacer la obra del Señor. Tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ya no le agrada a su mujer o a su esposa, sino que le agrada al Señor. En cambio, nosotros los casados le agradamos a nuestras esposas o la esposa le agrada al esposo, ¿verdad? Así sucesivamente. Pero hay un orden, hay un patrón que nosotros debemos respetar. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice. Quisiera más bien, en el versículo 7, que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. A uno, la verdad, de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemándose. Ahí es como que puso en orden la carta que este grupo le enviaron. Dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. No, sí. Sí, si vos sos débil, casate. Formá tu familia. A no ser del mutuo consentimiento en el matrimonio, que solamente sea por un tiempo que se separen para la oración, pero después no le den lugar a Satanás. O sea, en todos los sentidos, ¿no? El apóstol Pablo lo dice así, pero es en todos los sentidos. En todos los sentidos. Usted no, por ejemplo, la mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino que el marido.
y tampoco el marido es dueño de su propio cuerpo, sino que la mujer. O sea, mutuo es un orden establecido por Dios desde el principio. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? No me mires. Pero ahora Pablo habla del matrimonio en términos positivos. Vamos a Efesios capítulo 5, versos 22 y 23. Vamos a ver lo que dice Efesios sobre el matrimonio en términos positivos. 5:23. Capítulo 5, versos 22 y 23. Las casadas, en cuanto al matrimonio, ¿sí? ¿Quieren tener un matrimonio bendecido? Sé que hay muchas personas que están solteras, pero yo ya hablé de los solteros, ¿no? O sea, hablé de los solteros, que es importante, y muchos que estamos casados, ¿sí? La Biblia nos instruye a todo. El Evangelio es tan amplio, hermano, que hay instrucciones para todo, hasta las viudas, que son solteras también. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es como tipo analogía de lo que el apóstol Pablo está hablando y guiando de cómo Cristo es el que provee a la iglesia y se dio a sí mismo por la iglesia, y que Él amó a la iglesia. Bueno, así también es el matrimonio, cómo se debe conducir. Y ahí está dando un orden. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al marido, porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, así cuál es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Las mujeres están sujetas a los maridos, ¿sí? Sometidas. Miren, yo les voy a dar algo importante, que Dios ha establecido, les dio la autoridad en cuanto a guiar, a dirigir a un matrimonio al marido. Pero no lo es en todo, hermano. La autoridad no es el todo del marido. Porque si el marido incita a la mujer a pecar, no debe ser seguido. No debe ser seguido. Porque Dios no manda eso. Dios manda que el hombre sea autoridad y que pueda glorificar a Cristo en su vida, para que su familia lo pueda ver y pueda también glorificar a Cristo. Y ellas, las mujeres, en este caso el hombre, las mujeres puedan tener una guía, una enseñanza de cómo conducirse también para glorificar a Cristo. Ayudar a su esposo a ser una persona que enseñe. Que enseñe. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas estén a su marido en todo. Maridos, un orden a los maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, y me pasé un poquito. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Sobre cómo tiene que ser un matrimonio íntegro, hermano. Íntegro. Los griegos, en el siglo V antes de Cristo, en las relaciones dentro del hogar, ellos tenían un patrón familiar, esposo y esposa, padres e hijos, amos y siervos, ¿sí? Esposo, esposa, ese es el patrón familiar dentro del hogar que tenían los griegos en el siglo V antes de Cristo. Esposos, esposas, padres e hijos, amos y siervos. Ese sería para que uno tenga un orden. El propósito era ayudar a la cabeza masculina del hogar a aprender a gobernar su familia. Y cuando, por ejemplo, el hombre, al que la mujer y sus hijos le ayuden a la cabeza familiar a gobernar bien a su familia,
él pueda glorificar a Cristo en su vida, cómo sirve, digamos, cómo guía a su familia, pero también la esposa y el esposo y los hijos al ayudar al padre de familia. ¿Qué es lo que está haciendo? Está ayudando, está glorificando a Cristo también. Y el entender cuál es la posición de cada uno, cuál es el orden establecido por Dios. Habían ciertas actitudes que no concordaban con lo que dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo enseñó sobre esto, que es importante, un orden establecido. Siguiendo las reglas, esas reglas, Pablo en estos versículos, y el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, verso 18, 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, siguen estas reglas, este patrón de conducta. Va a ver que tenemos mucha enseñanza sobre el matrimonio. Muestran cómo puede imitar el amor de Cristo en sus vidas, el sustentar a quienes están bajo su cuidado. El hombre tiene que sustentar a quienes están bajo su cuidado. Cuando el hombre hace eso, el hombre es un sustenta, el que guarda, el que guía, el que ama a su familia. ¿Sabe lo que está haciendo? Imita el amor de Cristo. Imita el amor de Cristo. Y su familia va a imitar lo que Él hace y van a glorificar al Señor. Y la familia, ¿qué va a hacer? Se somete. ¿Y qué es lo que hace? Él ayuda, digamos, al marido a hacer su propósito. Es un orden. Y es bendecido por Dios. Es bendecido por Dios. Y al mismo tiempo las esposas entienden sus roles en términos de sentido de servicio a Cristo. Pablo da un ejemplo acá en la Biblia. Dice, así como Cristo y la iglesia están legados, así debe ser el modelo matrimonial en el hogar. Dios ha llamado al hombre a ejercer el liderazgo. Eso es un patrón desde el principio. Dios llamó al hombre, y vamos a ver algunos términos bíblicos para que podamos entender esto. Pero el liderazgo no es absoluto, como le dije primero, ¿no? Si el hombre incita a la mujer a pecar, no debe ser seguido, debe rechazar eso, porque no es un liderazgo correcto y no es avalado por Dios. No es avalado por Dios. Pablo se basa en el orden de la creación, en 1 de Corintios, capítulo 8, versos 8 al 9. Dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del hombre. ¿Qué significa eso? Que Dios creó a Adán primero y después se hizo una ayuda idónea para que el hombre no esté solo. Si bien no quiero decir, quiero aclarar esto. El hombre y la mujer cumplen roles muy importantes, pero son roles diferentes, no dejan de ser roles diferentes, pero delante de Dios somos iguales, hermano. No es que el hombre esté primero y no es que la mujer esté segundo, no es eso. Eso es el machismo, eso es el legalismo, no sirve. El legalismo y el machismo, o ahora no lo que sale el feminismo, tampoco sirve. Tiene que ser un patrón bíblico y con mutuo respeto. Yo me someto a mi esposa y mi esposa se somete a mí. Es por amor, por amor. Es por amor. Ese es el sometimiento que el Señor nos bendice y nos nos enseña. Bien. En el versículo 9 dice, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Primera de Corintios dije, ¿no? Sí. Primera de Corintios. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 13 dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. En ese patrón, siempre con respeto, siempre con seriedad y siempre con amor, hermano. Si usted tiene su matrimonio, y dice el apóstol Pablo también enseña que según como usted haya venido, también eso es muy importante, según como usted haya venido al Señor, quédese como está. Algunos dicen, bueno, si alguno vino circuncidado, bueno, quédese circuncidado. Aquellos que vino sin circuncidarse, le dice a los judíos, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir con esto? Aquella persona que vino casado y de repente se convierte, ¿no? Uno de los dos se convierte, el otro queda incrédulo. Vinieron, pero la que o el que está
que fue convertido, no deseche a su esposo o a su esposa, no lo deseche, quédese como está. Dice, si el marido o la mujer, si el marido o la mujer es incrédulo y insiste en quedarse con las personas, miren, conozco casos, por eso voy a aclarar esto. ¿Qué pasa? Quédese, no deseche a su mujer o su esposo que es incrédulo. No, porque dice, de otra manera el Señor santifica a su matrimonio, ¿verdad? Si no, en otra manera dice, sus hijos son inmundos. Bueno, pero ¿en qué sentido santifica? En que tiene la posibilidad el hombre y la mujer predicar el Evangelio. Mire, conozco personas que se han convertido al Señor, y he escuchado también, se han convertido al Señor. ¿Sabe qué hacen? No, porque no se convierten, porque es un incrédulo o es una incrédula. Yo me voy, me separo y yo sigo al Señor. No, eso no es bendición, hermano. Eso no es lo que nos manda el Señor, porque el apóstol Pablo acá está ordenando, o sea, está dando una enseñanza. No, tiene que aceptarlo como usted vino al Señor. Pero, hay un pero, si el incrédulo quiere separarse, sepárese, no hay problema, dice el apóstol Pablo. Si el Señor nos llamó a paz, no a estar preocupado. ¿Por qué? Porque a veces se insiste. Es una persona que no conoce al Señor. No conoce al Señor. Esos son los problemas que hay, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Con eso no quiere decir que le diga, no, antes ya está. No quiero decir eso. Pero a veces pasa que dice, no cambia más. No cambia más. No quiere venir a la iglesia. No, hermano. Téngale paciencia. Ore por su esposo. Ore por su esposa. Ore por las personas que no conocen al Señor. Que sus hijos vean la gloria de Cristo en su vida. En su matrimonio. Honre su matrimonio. Porque es una institución divina, hermano. Así su esposo sea incrédulo o su esposa sea incrédula. Dios bendice al matrimonio porque Él lo instituyó. No es que usted está en maldición, en desobediencia, porque tenga un matrimonio desigual. Si vino así el Señor. Ahora, si usted es cristiano, no se busque a una persona que sea yugo desigual. Es como que le va a meter el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque va a tener problemas de dolor de cabeza durante toda su vida. Si usted servía al Señor y se busca una persona incrédula, no le va a servir más al Señor. Se va a alejar. Porque usted mismo es como que va a la boca del lobo, ¿verdad? No lo haga, hermano. Búsquese una persona que sea creyente. Estoy hablando dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Bueno, y tenemos para seguir. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que nos acomodemos, hermano. Tenemos que acomodar nuestras vidas como Dios demanda en la palabra de Dios para que seamos bendecidos. Si usted tiene un matrimonio, fortalézcalo más. Fortalézcalo más. Y que usted solamente vea en su matrimonio a su esposa y que la esposa mire a su esposo. Ámense. Cuídense. Que puedan contenerse juntos. Y ore por su esposa, ore por su esposa, por su esposo. El soltero que aproveche su soltería y que glorifique al Señor. Que tiene la libertad. Ya cuando se case, ya va a mirar por su esposa y va a tener aquí un retiro de cuenta, ¿no? Pero digo, mire por su libertad. Bueno, nos ponemos de pie.